Seguimos avanzando en nuestros repasos generales, el que le da la introducción a toda la lección, y estamos en el número 9, titulado Misión en favor de los poderosos. Dios siempre se ha preocupado por todas las personas en la tierra para salvarlas. Cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, no existían naciones como las que existen hoy, particularmente hablando de la división política. Lo que existía eran grupos de personas que se hacían de acuerdo a su etnia, de acuerdo a sus costumbres culturales, o a veces amasados a la fuerza con otras tribus o etnias por los mismos imperios, como es el Imperio Romano quien gobierna en el tiempo de Jesús. Así que cuando Cristo dice que vayan a las naciones, también está diciendo, vayan a todos los grupos de personas que existen en la tierra. No dejen a nadie, no abandonen a ninguno, no le den más importancia a unos que a otros. Por eso el caso de José de Arimatea, el caso de Nicodemo, el caso de Naamán, son iluminaciones importantes en esto de llevarle el evangelio a las personas. El ministro de Hacienda de una reina de Etiopía que viene a adorar hasta Jerusalén y que Dios designa a Felipe para que vaya y le hable personalmente, es una clara luz del interés que debemos prestar en ese grupo de personas que hoy llamaríamos ricos y famosos. Así que durante la lección de esta semana vamos a concentrarnos en ese segmento, cómo predicarles, cómo llegarles y cómo traerlos a los pies de Cristo. Así que acompáñanos, quédate con nosotros. Bienvenidos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En muchas versiones esto dice por su alma. La palabra vida y alma son igual y lo vamos a ver un poco durante el repaso. Vamos a dividir nuestro repaso en 3 partes. Número 1, calcule el costo. Pedro le hizo una pregunta a Jesús y estaban ahí todos los discípulos y les dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Lo que Pedro está preguntando es, Señor, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Qué ganamos nosotros conseguirlo? Jesús tuvo una respuesta muy interesante en Mateo capítulo 16, versículo número 24. Así que lo primero que una persona para seguir a Jesús tiene que calcular es el costo. Y aquí esto que estamos diciendo es válido para el que tiene dinero, para el que tiene fama, para el que maneja poder, como para los que no lo tenemos. Mire lo que dice Mateo 16, 24 de manera completa. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Bueno, la última parte del versículo número 24 dice, sígame. Es decir, venga a ser mi discípulo, venga detrás de mí. Ese es el verdadero interés del Señor. Pero hay 2 condiciones en el mismo versículo a las que hemos de ponerle mucho cuidado. Número 1, negarse a sí mismo. Esto tiene que ver con los gustos personales. A mí me gusta algo que me impide ir al reino de Dios. A mí me gustan cosas que son un obstáculo para vivir completamente en Dios, porque no lo podemos vivir a medias. Yo tengo ideas preconcebidas o tengo prejuicios que me impiden tener un buen entendimiento de la doctrina y seguir al Señor. Así que el primer punto es negarnos a nosotros mismos. Antes de seguir a Jesús, necesitamos abandonar nuestros gustos personales, abandonar nuestros prejuicios, abandonar todo aquello que nos impide
tener a Cristo por siempre a nuestro lado. Eso es negarse a sí mismo. Y lo siguiente para calcular el costo es, toma tu cruz. Toma tu cruz significa tome su responsabilidad. Cuando llegamos a Jesús, venimos con un inventario de cosas y muchas de esas no se pueden cambiar. Entonces yo he heredado unas consecuencias de esas decisiones buenas o malas que yo tuve antes de venir a Cristo, porque sin Cristo tomamos decisiones equivocadas. Con Cristo tomamos decisiones muy acertadas. Entonces todas esas decisiones equivocadas han hecho que yo llegue con un divorcio a Cristo, han hecho que yo llegue con un segundo matrimonio, han hecho que yo llegue con una enfermedad a Cristo, han hecho que yo llegue con hijos antes de mi matrimonio. Eso es tomar la cruz. Tranquilo, tome esa cruz, asúmala con alegría y vaya hacia adelante. Esas son las responsabilidades. Pero también se refiere a las nuevas responsabilidades que adquiero. Si yo voy a venir a ser un discípulo de Cristo, debo venir a ser un misionero con el Señor. Algunos venimos a Jesús, pero esa cruz no la queremos tomar. ¿Cuál cruz? Bueno, a veces la iglesia necesita que yo participe en un ministerio, pero no quiero participar. A mí no me gusta la gente que está dirigiendo, a mí no me gusta cómo piensa fulano, entonces no queremos tomar esas responsabilidades. Dos cosas hay que hacer en este cálculo del costo. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Cuesta, primero, renunciar a mis gustos, los gustos que me alejan del Señor. No a todos los gustos, porque no hay gustos malos o no hay gustos o pensamientos o ideas que no van en contra de la doctrina bíblica ni de la voluntad del Señor. Y lo segundo que tengo que hacer es, tome su cruz. Solo hasta que estas dos cosas ocurran, yo puedo venir a ser un discípulo. Ahora, dentro de ese costo está el manejo del dinero y cuál es la relación entre lo material y lo espiritual. Miren lo que dice el versículo 26 de Mateo 16. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo primero que quiero aclarar es la palabra alma. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 25. En Lucas 9, 25, repitiendo este mismo texto, fue traducido mejor. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? La palabra alma es la misma que existe en Génesis 1 cuando se está creando al ser humano. Alma es una persona viva. ¿A dónde van las almas? Pues si están vivas van caminando por ahí, porque yo y tú vivos somos un alma viviente. Y el que llevaron al cementerio es un alma que se murió. El alma se muere porque alma significa las personas. Ahora volvamos. Dice Mateo 15, 26 y Lucas 9, 25. ¿Qué le pasa al ser humano si se gana todo el mundo, lo acumula todo y se destruye a sí mismo, su familia, su salud y destruye la vida eterna? Bueno, pues que no vale la pena. No vale la pena. Esto es muy complicado, especialmente para el que tiene poder, el que tiene fama, el que tiene dinero, porque muchas de esas cosas Dios las va a quitar de nuestro lado. Miren el siguiente ejemplo. A Zaqueo Dios no le pidió que dejara el dinero. Él lo dejó voluntariamente. Jacob nunca dejó su dinero. ¿Por qué? Porque podían preparar su corazón para tener dinero y servirle al Señor. El uso del dinero. ¿Qué compramos con el dinero que nos permite ganar el Señor? Cosas que nos destruyan. Pero en cambio al joven rico Dios sí le dijo, tienes un problema. Tienes que regalar todo lo que tienes, porque tú no vas a superar el problema del amor al dinero. Tal vez después hubiera tenido más dinero, pero lo que Jesús quería enseñar era ese costo, que nosotros podamos equilibrar entre lo material y lo espiritual. Cuando tengo muchas cosas, cuando tengo carros, cuando tengo propiedades, cuando tengo mucho de lo material, uno tiene que calcular ese costo, que nada de eso nos haga perder nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 10 con respecto al dinero. Porque el problema no es el dinero. Primera de Timoteo capítulo número
6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el problema no es tener dinero, es el amor al dinero por encima del amor a Dios. Y dice, por culpa del dinero se extraviaron y fueron traspasados. Eso los llevó a muchos dolores, eso los llevó a muchos problemas. Claro que manejar $10 no es lo mismo que manejar $1.000.000. Hay una gran cantidad de problemas en manejar una empresa grande, problemas con los empleados, problemas con todo el mundo, que manejar una panadería que tenga 2 empleados. No es el dinero, es el amor al dinero. Por eso el costo de seguir a Cristo de alguien que tiene posesiones materiales es elegir poner a Dios en primer lugar. Finalmente, calcular el costo significa un equilibrio entre las posesiones materiales que yo tengo y mi relación con Dios. Si yo puedo negarme a mí mismo, es decir, si yo puedo dejar en manos del Señor para que me dé poder, para que esos gustos que dañan mi relación con Dios se vayan, Dios los quite y pueda tener ese dinero para su honra y su gloria, eso no tendría ningún problema. Necesitamos dinero para construcciones, necesitamos dinero para comprar instituciones, necesitamos dinero para hacer el evangelismo. El problema es no tener ese dinero. Pero cuando eso se usa para un bien solamente personal, uno debería ir con gusto a los pies del Señor. Equilibrio, calculemos el costo. Y este cálculo del costo de negarnos a nosotros mismos, tomar cruz y seguir al Señor es para todo el mundo, para el que tiene y para el que no tiene dinero. Vamos a un segundo punto. Los ricos y poderosos en la Biblia. Porque en uno de los relatos, pues, se encuentra este relato en Mateo 19, 16 y en Lucas 18, 18. Uno de ellos menciona que era un joven, el joven, mirando al joven. Era un muchacho, tenía juventud, pero también tenía riqueza. Cristo supo relacionarse con este tipo de personas porque había que salvarlas. Y el análisis de estos relatos, de este relato, nos va a dar muchas luces. Ahí tenemos a Abraham. Abraham era un poderoso dentro de los orientales. Ahí tenemos a Job, una riqueza extremadamente grande. Jacob. Ahí tenemos al rey Salomón, riquezas inconmensurables. No se podían medir esas riquezas. A los ricos y a los poderosos, Dios también los llamó en la Biblia a la salvación, y es un segmento que nosotros tenemos descuidado. Miremos este diálogo, Marcos 10, 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren, vino corriendo y se arrodilló. Es una persona que tiene una necesidad profunda de la salvación. Conoce de Dios, es un judío. Porque el Señor no le dijo, crea en Dios. La respuesta es distinta. La gente toda tiene necesidad. Muchos ricos, famosos y poderosos bajaron a la tumba sin que nadie les dijera algo sobre la salvación de Cristo. Y lo necesitan intensamente. No descuidemos ese segmento. No hablemos mal de ese segmento. Hay que hacer planes estratégicos para ir y alcanzarlos porque aquí está eso muy claro. Él vino corriendo. Zaqueo también corrió de un lugar a otro. Tienen necesidad de Cristo los ricos y poderosos. Jesús le respondió que guarde los mandamientos. Qué respuesta tan rara de Cristo. Alguien diría que legalista es Cristo. Lo que pasa es que este hombre conocía de Dios y le dice que lees en los mandamientos y él hace una corta lista de los mandamientos. Alguno dice, ay, ahí hace falta este mandamiento. Por eso ese mandamiento ya no está ahí en la Biblia. Está haciendo un resumen de los mandamientos. Pero cuando él dice en el versículo número 20, entonces respondiendo Jesús le dijo, entonces el muchacho responde, Mateo 10, 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Era sincero el hombre? Sí, porque Cristo le hubiera dicho, mentiroso, mentiroso. Sí, él hacía todo su corazón puesto en manos del Señor. Era un hombre que amaba a Dios, pero algo le faltaba. En medio de su riqueza y de su poder, algo le faltaba. Por eso Jesús lo indica y lo guía hacia los mandamientos.
¿Cuál era el problema de guardar esos mandamientos pero resultaba no guardándolos? Jesús le dice en el versículo número 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué tremenda respuesta de Cristo. Jesús sabía que el problema de este muchacho era que se apegaba tanto al dinero que decía que amaba a Dios, pero finalmente amaba más el dinero. Entonces, para salvarlo le dice, venda lo que tiene. Venda lo que tiene. Hágase pobre. No sabemos qué hubiera pasado después de este acto. Muchas veces Cristo nos ha llevado a situaciones económicas duras o ha permitido que pasen o uno mismo se ha metido en esas situaciones económicas duras, pero el cielo ha aprovechado para decirle, Daniel, no es el dinero, soy yo. Quiero enseñarte a vivir dependiendo de mí y no del dinero. Esa es una lección que todos debemos aprender. Y el rico tiene que aprenderla más porque tiene dinero en sus manos. Venda lo que tiene y sígame a mí. ¿Y por qué, Señor? ¿De qué voy a vivir? Es mi problema, dice el Señor. Tú tienes que hacer un tesoro en el cielo. Esto es válido también cuando recordamos que no todos tendrían que vender todo o regalarlo a los pobres todo, porque a Mateo no le pidió eso, a Zaqueo no le pidió eso, a otros no le pidió eso. En este caso era un muchacho que estaba tan apegado que dijo, te vas a perder. Igual se perdió, dice que se fue muy triste y lo dejó todo. El interés de Jesús por este muchacho, porque dice en el versículo 21, Jesús cuando lo miró, lo amó. Cristo ama a los Naamán. Naamán es un ejemplo que va a salir esta semana y son los militares. Los militares poderosos los ama. Cristo ama a los Nabucodonosor, a los presidentes de los países, a los gobernantes, a los alcaldes. Los ama. Cristo ama a los ministros de Estado. Ahí tenemos el ministro de Hacienda de la reina de Candace. Cristo ama a los religiosos que están desubicados, grandes, poderosos y predicadores del mundo que están desubicados y perdidos, como José de Arimatea o como Nicodemo. Pero el Señor también ama a los dueños de grandes industrias, a los abogados que tienen esos bufetes de abogados famosísimos. Dios ama a todo el mundo. Entonces, si Dios ama a todo el mundo, como dice Marcos 10, 21, que amó a este joven, ¿por qué estamos haciendo tan poco esfuerzo por atraer a las personas de este segmento? Yo conozco iglesias de buena posición económica, de muchos profesionales que deciden ir a repartirse todo el tiempo mercados a un lugar donde hay mucha pobreza y ahí establecer una iglesia. Eso está bien, eso está bien. Pero ¿por qué no lo hacen con la gente de su misma condición social? No abandonemos a unos y otros. ¿Por qué? Es que es más fácil, supliendo una necesidad económica de las personas, traerlos al Evangelio, porque es mucho más complicado con este tipo de personas. En mi experiencia personal, entre año y medio y 2 años, se demora uno estudiando, siendo amigos de aquellos que tienen algún tipo de poder político, religioso, para traerlos a Cristo. Por eso debemos tener paciencia, metodología, no ir a buscarlos por su dinero para pedirles y pedirles y pedirles. Ellos no son un cajero automático, son almas que el Señor necesita salvar. Así que esta semana estudiaremos esos temas: Naamán, Nabucodonosor, el joven rico, José de Arimatea, Nicodemo. ¿Qué métodos usó Cristo para llamarlos? Así que esta es una gran bendición que vamos a tener. Vamos al último punto. El último punto me llamó mucho la atención y lo vamos a estudiar porque es un personaje que no se está estudiando esta semana en la lección porque no caben todos, y es el hombre de Candace. Vamos a ver, ministro de Hacienda. El texto está en Hechos 8, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Oh, es un alto rango. Es el ministro de Hacienda de una reina. Le maneja sus cuentas y sus tesoros. Pero era un creyente en Dios y vino a adorar, pero se regresó con un vacío en su corazón. Era un hombre que buscaba intensamente a Dios, porque estaba leyendo durante su camino en el carruaje el libro de Isaías y había algo que no entendía del libro de Isaías. Hay mucho rico y poderoso buscando a Jesús. Nosotros los estamos ignorando. Estamos cometiendo un gran error. Y vuelvo y lo repito. Necesitamos tener herramientas y estrategias bien específicas que la Biblia nos ayuda con ellas. ¿Qué hizo Felipe? ¿Cuáles fueron las indicaciones de Dios? El punto 1 fue, ve y búscalo. Hay que ir a buscarlos. Hay que caminar. ¿Saben? Una vez por aquí cerca donde vivo estuve buscando a alguien. Y yo veía sus vallas publicitarias de político y ya estaba gobernando. Y yo lo buscaba y tuve la oportunidad de estar cerca de unos familiares de él y dije, consíganme una cita. Y por muchas circunstancias no se pudo. Yo no conseguí a esa persona, pero Dios me lo envió en paracaídas y ahora está en mi iglesia. Pero lo que tenemos que hacer es vamos a buscarlos. Algún milagro, algo hará Dios con nosotros. O nos aceptarán o nos rechazarán, pero tendremos la tranquilidad de haber ido. Dios le dijo, vaya y búsquelo, camine. Y era un calor inmenso. Le advierto, Felipe, es el desierto. Hace muchísimo calor. Pero primer paso hay que ir a buscarlos. El segundo es en el versículo número 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto al carro. Acércate. Aparte de ir a buscarlos, hay que acercarnos a las personas. Acercarnos significa ganarnos su confianza. No los busque para traerlos a la iglesia, búsquelos para ser sus amigos, búsquelos para atender una necesidad. Búsquelos, acérquese a él. Paso número 3, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe no le dijo, yo soy un teólogo y te voy a explicar en griego y en hebreo para que tú entiendas. No, puede ser gente intelectual, pero con cosas sencillas podemos acercarnos a él. ¿Qué hizo Felipe? Siguiente paso. Le preguntó despertando la curiosidad. Curiosidad. ¿Entiende lo que está leyendo, caballero? Y él fue sincero. No entiendo. ¿De quién habla el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? ¿Y qué es lo que él está leyendo? Él está leyendo Isaías capítulo 53. El sacrificio del Mesías. Está leyendo de Jesús. Lo que le está haciendo falta. Él vino a adorar a Jerusalén, pero se fue sin conocer de Cristo. Y ahora Dios usa a Felipe para que pueda hacerlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Versículo 35. Felipe, abriendo su boca, comenzó. Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Le explicó la Biblia desde la escritura. Ahora, una cosa es explicarle la Biblia a alguien que hizo primaria o que es una persona extraída del campo, cuyo conocimiento del mundo y de muchas cosas es más limitado. Ahí es más fácil. Puede ser. Pero cuando tú estudias con una de estas personas que han estudiado y se han preparado y tienen mucha cosmovisión mundo y libros en la cabeza, pues hay que prepararnos más. Y muchas veces ese miedo no nos permite ir a hablar con ese tipo de personas. No le hablo de filosofías, no le hablo del griego en combinación con el hebreo y... No. Sencillos. Le explicó la Biblia. Desde la Biblia le dijo, ese hombre es el Mesías. Ese hombre es Jesús, a quien tú debes aceptar. Y después de explicarle esto, vino el siguiente paso, versículo número 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta que no le explicó absolutamente todo, no vino el bautismo con este ministro de Hacienda. Este ejemplo de Hechos capítulo 8 del 26 al 40 nos explica que debe haber unos pasos claros para llegar a este tipo de mentalidades. Los ricos y los poderosos
también están en el corazón de Cristo. Y repito, hemos abandonado el trabajo de este segmento y cuando empezamos a hacer un trabajo diferenciado con este segmento, ahí vienen ese montón de críticas que porque no los están reuniendo en la iglesia, no les hicieron de una vez la escuela sabática, no cantaron esto, están apostatando. Tranquilos, dejen de criticar los métodos diferenciales. Denos paciencia para poder llegar hasta el final. Y ojo, mis hermanos, no estén reenviando artículos que usted ni comprobó si eran ciertos, ni los leyó a profundidad. No envíe cizaña de un lugar a otro. No les colabore. Que estas personas, pues está bien, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero que también todos hagamos nuestra obra misionera. Hemos aprendido que los ricos, poderosos, famosos, los cantantes, las actrices, los youtubers, los presidentes, los deportistas, a todos tenemos que buscar la forma de atraerlos a Jesús. Preparémonos y si su iglesia tiene un perfil para ello, oye, hay que armar todo un ministerio. No es lo mismo en la iglesia, en un barrio sencillo, humilde, un barrio pobre, a una iglesia ubicada en el centro de Bogotá o en una zona bonita de Bogotá o de Medellín o de cualquier otra ciudad. Debemos desarrollar planes intencionados y serios para alcanzar este tipo de personas. Todos necesitamos del amor de Jesús. Y en cuanto al amor del dinero, ese sí es un problema del rico, es un problema del pobre. Necesitamos saber valorar y equilibrar, porque el dinero es un mal necesario, pero será correctamente manejado si ponemos a Dios en primer lugar. Oremos. Padre bondadoso, gracias por esta lección, por estos temas. Y esta semana ayúdanos a aprender muchísimo, porque necesitamos ser prácticos y armar estrategias para alcanzar a este grupo de personas que no hemos alcanzado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.